Buenas noches, compañeros. Bueno, el día de hoy voy a hablarles sobre algo que realmente para algunas personas sea básico, pero pues para otras personas es importante. Y sé que pues muchas empresas actualmente están en esa evolución de pasar de todo lo que está en data center y local a los temas de la nube. Sí, el día de hoy voy a hablarles sobre cómo importar máquinas virtuales que tenemos en data center o en un hipervisor como VMware a la nube. Y realmente más que hablarle hoy es hacer el laboratorio porque pues realmente soy más práctico. ¿Sí? Como siempre es importante tener a la mano siempre las recomendaciones previas que nos indica AWS. Entonces digamos para este caso que es importante. Entonces importante, acá hay una página de prerequisitos donde nos piden tener un bucket S3, nos piden crear un rol, tener instalado la línea, el Command Line Interface, que es la línea de comandos de Amazon que se hace a través de la consola del CMD. Y importante pues también saber en qué región o zona de disponibilidad van a ubicarse. Tener un usuario con permisos previos para este tema. Entonces para eso es importante que tengan acceso al Amazon, eh, al, al, al IAM, ¿sí? Que ese es el, 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 el- el módulo para administrar todo lo que son roles y perfiles, ¿sí? Eh, para eso pues entran a usuarios, deben tener un usuario, el usuario debe tener las claves activas, ¿sí? En credenciales de seguridad deben tener una credencial activa porque él me va a pedir el ID de acceso y me va a pedir como tal, ya les digo, el secret key. Cuando uno genera esas claves, él las deja ver, las deja descargar, pero después de eso en la consola ya no es posible. En caso de que se pierdan, hay que cambiarlas. Entonces se tienen que inactivar o deshabilitar o hay que hacer el cambio como tal. Entonces esas son como las recomendacioncitas. Igualmente leerse la documentación antes de empezar. Entonces lo primero que hay que hacer es convertir. Si vamos a trabajar con máquinas virtuales que vienen directamente de VMware, acá pues están las recomendaciones. Hay algo importante y es que VMware para las versiones nuevas, los supervisores que están en sus últimas versiones, él no exporta en formato .ovo, sino que él exporta en formato .bf. La diferencia entre estos dos es que el .bf él no compila en un solo archivo, sino que es una serie de archivitos. En cambio, el .ovo así toda la imagen queda en un solo fichero. Entonces, digamos, es importante. Igualmente, ahí están las recomendaciones para Citrix, para el Hyper-V, para Azure, para poder realizar como tal esa exportación de esas máquinas. Dentro de los requisitos previos, pues crear el bucket de S3, ya lo tengo creado, eso es lo importante. Ya se creó el bucket de S3. Tener acceso desde el Command Line Interface, porque pues se van a correr algunos comandos, acá lo tengo. Eh, Crear los roles correspondientes, entonces para crear los roles correspondientes, simplemente lo que se hace, en este caso es indicar dónde tengo, bueno hay varios rolecillos, entonces acá me dice crear rol, entonces yo voy a la pestaña. Bueno, acá pues me indica desde donde tengo que descargar lo que es el CLI. Ahí está como tal la URL. Y acá pues en caso de que sea Windows, pues descargan el instalador. Para el tema del usuario, una vez ya se tenga el usuario, para poderse enrolar desde la línea de comandos, bueno, lo primero que se hace es cuando se instala,
se le da AWS version y él nos retorna esto, que es la versión que se tiene instalado. Y después puedo listar los buckets. En este caso, pues como ya lo tengo, ya había iniciado sesión previamente con estas claves. Entonces una forma de hacerlo es listando qué es lo que tengo en el bucket, pero obviamente también tengo que darle permisos. ¿Sí? Entonces acá me dice que tengo pues los dos buckets. Después de que instalan y después de que tienen como tal el usuario creado y con las llaves activas que van a usar, estos son llaves regularmente deben ser temporales, lo que hacen es iniciar sesión desde el CMD. Para iniciar sesión simplemente lo que van a hacer es decir AWS configure y le van a colocar el access key, ¿sí? Que es este, y el secret key que él nos generó cuando activamos estas claves o las generamos. Y acá pues se copia y se pega o se almacena en algún lugar seguro. Se coloca la zona de disponibilidad donde voy a dejar voy a trabajar y donde se van a cargar las imágenes y el formato. Eso es muy importante. Una vez está hecho esto, yo ya puedo empezar a hacer esto. Yo ya puedo listar buckets si les tengo el acceso, o hacer lo que se requiera. Después de esto es importante crear la política, ¿sí? Una política que que me permita tener acceso como tal a esas imágenes para poder hacer como tal la importación. Eso está dentro de las recomendaciones que nos indica acá, que dice crear un rol que se llame VM import para obtener como tal. Si yo ya vengo acá, yo ya la creé. Realmente voy acá roles, vengo acá roles, y si yo le digo VM import, yo ya la tengo creada, ¿sí? Pero pues simplemente lo que tienen que hacer es que como ya tengo el command line interface instalado, yo lo único que tengo que hacer es copiar esto en un archivo txt en formato JSON, y lo único que voy a hacer es lo siguiente: voy a ejecutar este comandito, ¿sí? Acá le digo AWS IAN, crear el rol correspondiente con el nombre, y le digo cuál es la ruta donde está. Acá me generó un error porque yo ya lo tenía creado, pero pues para el proceso, para el ejemplo, volví a crear otra con un nombre que se llama B2 import 2, y él lo que me hace retornarme este resultado, ¿sí? Lo mismo si le solicitan crear una política, lo mismo, esto es la creación del rol. Si solicitan crear una política, hacen absolutamente el mismo proceso, ¿sí? Que acá me dice, mira, también podemos crear una política pues con otro tipo de, de permisos. Realmente esto creo que no se requiere, pero pues en caso de que lo se necesite, pues también es importante hacerlo, ¿sí? Esto es en caso de que se quieran otro tipo de funcionalidades, o si se quiere cifrar la AMI, o ¿sí? Es para ese tipo de cosas, pero realmente para este laboratorio no lo requiero, ¿sí? Listo, después de tener esto, el rol creado, y después de tener el cliente, y después de haber accedido a través del Command Line Interface, lo que se hace es cargar esta imagen. Pero para cargar esta imagen, como le indicaba inicialmente acá, la documentación es importante que esté en formato .ova. Entonces, ¿qué se tiene que hacer acá? Se tiene que apagar la máquina. Cuando se apaga la máquina, se viene archivo, se dice exportar servicio virtualizado, se selecciona la máquina, y acá simplemente lo que se dice es Open Virtualization Format 1.0, se le da siguiente, se le indica dónde va a quedar, y él me va a generar, es que esto siempre se demora, entonces por eso yo ya lo hice. Él me va a generar un punto OBF, un punto OVA. Este punto OVA se demora aproximadamente 15 minuticos, 10 minuticos realizando esa conversión. ¿Para qué? Para que esto es lo que yo voy a subir a la nube. Después de que tengo eso,
Listo. Después de que tengo eso, lo que yo hago es cargarlo al bucket. Y esto siempre se demora también un tiempito. Entonces yo lo que llego es entrar acá al bucket. Digamos, esto es muy importante. Este proceso es para máquinas que no son tan grandes. Las nubes también manejan otro tipo de mecanismos para máquinas que ya son súper grandes. Entonces acá subí la máquina. Esto se demoró más o menos 10 minuticos subiendo un fichero de 1.9 gigas. También depende de la velocidad del internet de subida. Entonces esto es muy importante. Una vez lo tengo acá dentro del bucket, lo que yo hago es lo siguiente. De acuerdo al proceso, lo que hago es generar un archivito que se llame container.json. Le coloco el nombre del bucket y el nombre del punto. Entonces el nombre del bucket se llama, en mi caso, myBucket Juan, demo Juan. Y el nombre del punto OVA se llama Ubuntu 20.OVA. Si yo llego acá y abro container, que es el ficherito que yo ya tengo creado, ahí está el nombre del bucket mío y el nombre de la máquina. Si estuviese en una subcarpeta, pues tocaría colocar nombre carpeta, ¿sí? Slash, es como la rutica. Después de eso, ¿qué se hace? Se ejecuta el comando que indican ahí en la documentación. Entonces AWS S2 import image, descripción y la ubicación donde está. Entonces esto lo que hace es viene y lee este ficherito y él empieza a importar la imagen. Cuando empieza a importar la imagen, el primer estado que genera el script es pendiente. Pues este pendiente lo que me indica es que la imagen ya se está procesando y que pues el tamaño inicial pues es 0. Después de unos minuticos, es que esto siempre se demora. Entonces yo ya lo hice y simplemente lo tengo acá en pantalla. Después de esto, para poder saber el estatus de esto, cuando se corre por primera vez, él me genera este import as ID. Con este import as ID, yo puedo saber el estatus de ese proceso. ¿Sí? Entonces, con este comando que se llama AWS2, describa import as image, y acá yo le coloco este datico, lo coloco acá al final. Con ese comandito él me permite saber cuál es el estatus. Entonces, si se dan cuenta, acá pasó de pendiente a convirtiendo y ya el this image size ya cambió, ya no es 0 sino que ya es otra cifra totalmente, y me dice que está activo, o sea, quiere decir que está en proceso. Entonces esto se demora convirtiendo. Esto siempre es demorado. Después de cierto tiempo, si se dan cuenta acá yo esperé bastante tiempo, él pasa a un estado que se llama Legacy BIOS. Entonces ya pasó de convertir de este estado a Legacy BIOS y está en un status que se llama botting. Entonces acá ya lo que está haciendo es empezando a montar como tal la imagen allá. Entonces me dice, por ejemplo, acá está diciendo Device Name de SDA1. Acá yo, por ejemplo, el estatus dice completo, pero en este lado, no acá. Este estatus al final tiene que decir completo. ¿Sí? Entonces hasta ahí no ha terminado. Ya acá ya, por ejemplo, él ya detectó el tipo de distancia. ¿Sí? Después de cierto tiempo, esto siempre es demoradito. Bueno, el bucket donde está. Después de eso, de decir que está en status meshas botting, él dice ok, status meshas preparando AMI. Al final de estar preparando AMI,
el estatus final tiene que decir acá afuera completo. ¿Sí? El completo, el nombre de la imagen, el tamaño de la imagen, la partición, ¿sí? El snapshot ID y la fuente donde salió. Cuando esto ya está acá al final en estatus completo, yo ya puedo llegar acá a mis AMIs. Yo ya puedo decir acá S2, que esas son AMIs personalizadas, ¿sí? Y acá ya la puedo ver, que es esta. Entonces mira, esta por ejemplo es una Ubuntu 20, que es la que acabamos de importar, y esta abajo es una 107. Entonces con esta AMI, la que termina en DC070, es la que yo uso cuando voy a lanzar la instancia. Entonces cuando uno quiere lanzar la instancia a partir de una AMI, uno lo puede hacer acá directamente y uno le dice acá, ok, ¿cuáles son mis AMIs? Entonces acá las tengo, ¿sí? De mi propiedad, ¿no? Y de mi propiedad voy a seleccionar la que dice DC070, que era la que terminaba en, que es la de Ubuntu. Si yo la selecciono, él me dice acá, mire, Ubuntu TLS. Si selecciono la otra, esa está la CentOS. Y de ahí para abajo es la misma vaina. Ya después de que tengo mi AMI, lo que hago es configurar el tipo de máquina, la red, los permisos, el tamaño del disco. Se lanza la instancia. Cuando se lanza la instancia, yo ya la tengo acá. Eso se demora unos minuticos lanzándose la instancia. Y al final, él me dice, mira, esta instancia viene desde la AMI, que termina en DC070. Y esta AMI DC070 es la que yo importé de, desde el VirtualBox. Para ingresar, como esto es una AMI personalizada, esta inicialmente no tiene configurada el par de llaves. Puedo hacerla, o sea, para hacer la prueba inicial, puedo ingresar con las credenciales que venían por defecto, ¿sí? Obviamente después de eso toca empezar a hacer todo el tema de seguridad y todo lo que tenga que ver con este tema para el acceso. Pero para esta prueba simplemente con la IP pública que él me genera automáticamente, obviamente dependiendo de la configuración, acá yo dejé por defecto para que él me generara una IP pública y tuviese acceso a internet. Y simplemente lo que hago es configurar la IP pública, las credenciales son las mismas. Y yo lo que hago es lo siguiente. Ahí estoy. Si yo abro el Oracle VirtualBox, la máquina ahorita pues yo la tengo corriendo para también conectarme. Entonces es esta misma, Ubuntu local. Ahí tengo las dos máquinas. Entonces, si se dan cuenta, vamos a revisar acá un ls-ltr. Y este me dice que yo creé un fichero que se llama demo 2022-0506 a las 23. Bueno, esa hora está mal. Pero si yo llego acá a la que tengo ya en la nube, si de la dirección IP 18 algo, y esta empieza por 192. Entonces esta es la local que tengo en VirtualBox y esta es la que yo ya cargué a la nube, ¿sí? Acá que cambian las propiedades de la máquina, ¿sí? Si yo le hago en el SPU, él ya me muestra, por ejemplo, que esto es un Intel, ¿sí? Si acá le digo LSCPU, él me va a decir, esto no es un Intel, esto es un Intel Core TM algo, 280. Este me dice que es un Intel Xeon y esto es un Intel Air Core. ¿Sí? Entonces ahí ya, si se dan cuenta, las propiedades de la máquina cambian. A ver qué más cambiamos acá. Consisten info.
Entonces ahí con eso nos damos cuenta de que las propiedades de hardware cambiaron. Eh, la IP obviamente cambió. Entonces acá tenemos la IP local. Aquí estamos, la IP local. Esta es la que está en cloud. Si esta es una 172, esta es la IP local. Y digamos con eso pues se culmina la actividad. ¿Sí? Entonces está la local, está la que está en cloud. Digamos eso sería todo. Con eso se cumpliría el objetivo pues, de este video. Poderles mostrar cómo se puede cargar una máquina virtual a la nube AWS. Muchísimas gracias.